Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Alegría del Amor, aquí en Canal Diocesano de Televisión. El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. Con esta idea termina y se cierra el tercer capítulo de la exhortación apostólica Amoris Laetitia que nos regalaba el Papa Francisco hace unos meses y que desde este programa queremos conocer un poquito mejor y profundizar en este importante documento. Y para ello nuestros invitados no podían faltar. En primer lugar, les presento al sacerdote don Juan de Dios Larrú, director académico del Máster de Pastoral Familiar en el Instituto Juan Pablo II. Juan de Dios, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y tenemos que dar las gracias también al matrimonio formado por María Teresa Ayuso y Estanislao Martín, matrimonio de nuestra diócesis de Toledo que colabora en distintos ámbitos de la pastoral familiar. Teresa, Estanislao, gracias y bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, vamos a profundizar en este tercer capítulo de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Y comienza este tercer capítulo haciendo alusión a la importancia que debe tener el querigma ante y en las familias. ¿En qué medida se puede considerar fundamental e importante el querigma? Bueno, yo creo que el tercer capítulo se sitúa como en la mirada de Jesús sobre el matrimonio y la familia. Y por lo tanto redescubrir esta mirada, la novedad que porta Jesús al matrimonio y la familia, que se expresa ya desde el primer anuncio. Al comienzo de los evangelios sinópticos Jesús porta una novedad, la novedad de la conversión, la novedad del reino, que es el mismo, y que va a transformar profundamente a todo hombre y también al matrimonio y la familia. Él ya se ha introducido en la familia humana a través de Nazaret y porta consigo una novedad para el matrimonio y la familia. Yo creo que esa es la perspectiva en la que se sitúa el documento. El Papa Francisco siempre da mucha importancia al primer anuncio, a la novedad y a la frescura del Evangelio que tenemos que redescubrir permanentemente. Bueno, ya lo ha citado usted, el título de este tercer capítulo que yo había pasado un poco por alto es precisamente este, la mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Y dentro de los distintos epígrafes o apartados que encontramos en este capítulo, el primero de ellos dice: Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. ¿Con Jesús cambia la visión que se tenía del matrimonio, por ejemplo en el Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que con Jesús sobre todo se alcanza una plenitud inaudita. Jesús revela en lo más profundo que hay en el corazón del hombre, que es esa vocación al amor. Lo que anuncia Jesús es que el matrimonio y la familia son una vocación al amor y por lo tanto una vocación a la santidad. Que el matrimonio y la familia sean un camino, sean una vía para ser santos, es la novedad que porta Jesús, que ya estaba de alguna manera anticipada de algún modo en el Antiguo Testamento, pero que ahora alcanza una plenitud y un cumplimiento inaudito. Bueno, en este punto, al principio de este capítulo, el Papa Francisco habla de que hay que entender muy bien un aspecto que lleva consigo el matrimonio, ¿no? Y es el tema de la indisolubilidad del matrimonio. Ahora sobre todo me refiero al matrimonio que nos acompaña. Vosotros lleváis 37 años casados, si no me equivoco, Teresa, Estanislao. Esto de la indisolubilidad del matrimonio, que no debe ser entendido como un yugo, sino como un don, es un poco complicado de anunciar hoy día en nuestra sociedad, ¿no? Cuando precisamente vivimos en la sociedad de lo temporal, lo efímero, todo lo finito, todo tiene un fin, todo se acaba y lo cambiamos. ¿Qué pensáis de esto, de la indisolubilidad del matrimonio? Pues yo estoy con el Papa cuando dice que no es un yugo, sino que es un don. A mí me parece que es un don preciosísimo en sí el matrimonio. El matrimonio es un don preciosísimo, es un camino de vida y de alegría, que a mí me parece que bueno, es verdad esto que decías, ¿no? Que la sociedad que tenemos, el ambiente que nos rodea, pues en general tiende pues eso, a lo pasajero, a no pasa nada, ahora me caso, luego ya lo dejo, en fin. Lo que pasa es que no es eso el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano está basado en el amor de Jesucristo y está asistido por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, lo que por nuestras propias fuerzas no podríamos probablemente llevar, sí lo podemos llevar porque el Señor está ahí. Cuando nos hemos casado, el Señor
nos ha prometido su ayuda y ahí estamos. Y estamos viviéndolo de una manera gozosísima, como yo no sé si se puede vivir otra realidad en la tierra. El gozo de amar al otro, de sentirse amado por el otro, de estar siempre, siempre juntos, de estar siempre viviendo las cosas los dos, lo bueno y lo malo, porque en la vida del matrimonio aparecen épocas, digamos, sombras. claro, más luminosas y hay otras que a lo mejor no tienen tanta luz, ¿no? Pero todo junto, a mí me parece que eso es fundamental y es eso, es vivir con gozo, es un don, es un regalo precioso. Así lo entiendo. ¿Y Estanislao? Hay que entenderlo dentro de la vocación, porque si no se entiende como vocación es un poco difícil. Quiero decir, como llamada que se nos hace. Si yo me planteo el matrimonio como una decisión mía exclusivamente, también es decisión nuestra, claro, faltaría más, pero solo como una decisión mía, bueno, pues yo ahora lo decido emprenderlo y ahora decido pararlo. Si entiendo que se me ha llamado a ello y que me están asistiendo con la gracia, entonces ya la manera de entenderlo es otra, porque he sido llamado, y he sido llamado para siempre, para mientras vivamos aquí en la tierra, que es la duración del matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, quien responde de esa llamada es otro. Yo también respondo, pero quien responde de haberme dado la llamada es otro. Y él es fiel. Él es fiel. Él no... El matrimonio es un sacramento y como sacramento es signo de algo. Eso de lo que es signo es de la unión de Jesucristo con la Iglesia. Y Jesucristo no ha hecho esa unión soluble, sino indisoluble. Él no se va a decir de lo que dijo en su momento. Es que entonces no significaríamos lo que significamos. Bueno, tanto María Teresa como Estanislao participáis de prematrimoniales, ¿no? ¿Participáis o habéis...? En este momento no, pero hemos participado muchas veces, sí. ¿Y cuando se ofrece a los novios esta idea de la indisolubilidad del matrimonio? ¿Es fácil? ¿Cómo responden? Bueno, viendo vuestro ejemplo, ¿no? de 37 años y quizás sea un poco más fácil, ¿no? de entender, pero ¿están preparados la mayoría de los novios cuando van a recibir el sacramento del matrimonio para afrontar esto de la indisolubilidad del matrimonio? Los cursos prematrimoniales, como están planteados ahora mismo, digamos que son muy cortitos. Nosotros hemos participado en la parroquia donde pertenecemos en Talavera, participamos durante bastante tiempo a la formación, digamos, no a demasiado largo plazo, como dicen Familiaris Consorcio, sino a plazo medio, pero no el inmediato antes del matrimonio. Entonces, ahí trabajamos con un grupo de matrimonios, con varios grupos de matrimonios, porque Novios. el tema... Sí, de novios, perdón, sí. Porque el tema de los novios es que se casan, claro. Claro. Entonces, participamos con varios grupos de novios a una preparación reposada para el matrimonio. Entonces, eso fue muy fructífero. La actitud de ellos era inmejorable y nosotros guardamos un recuerdo precioso de aquella etapa. Alguna vez hemos participado también dando alguna charla que nos han llamado en los cursos estos prematrimoniales ya previos al matrimonio, y entonces a nosotros nos parece que, claro, no se tiene conocimiento de ellos o es muy pequeño el conocimiento que tienes. Sí. Entonces, bueno, normalmente tienen una actitud respetuosa hacia lo que se les va diciendo, pero no se llega al conocimiento de este otro seguimiento reposado con ellos, con los novios, ¿no? Bueno, otro de los aspectos que también se abordan en este apartado, de este capítulo 3 de Amoris Laetitia, tiene que ver con que la familia y el matrimonio son restaurados a imagen de la Santísima Trinidad. ¿Qué supone esto, Juan de Dios? Bueno, yo creo que así como la Trinidad es una comunión de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así también la familia es una comunión de personas. Hay, por lo tanto, una cierta analogía entre la Trinidad y la familia. Hay una cierta semejanza entre la vida familiar y la vida trinitaria. Y esta es la imagen que ya el Concilio Vaticano usa, y ya antes se había usado, y nos permite como acceder
a la familia desde la perspectiva del misterio. La Trinidad es un misterio y la familia también lo es. Y por lo tanto, esa mirada del misterio, que es la que nos permite como profundizar en el matrimonio y la familia. El misterio no es lo que no se entiende, lo que no se puede conocer, sino lo que excede. Es una luz excesiva, lo que siempre nos da que pensar. Porque por mucho que lo pensemos, nunca acabamos de saber del todo quién es Dios o quién es la Trinidad, y tampoco terminamos de saber del todo lo que es la familia como una comunión de personas. Bueno, si avanzamos un poquito más en este tercer capítulo, nos encontramos con que en el Nuevo Testamento aparecen distintos pasajes en los que Jesús comparte diferentes momentos cotidianos, la vida de las familias, ¿no? A mí esto me parece muy bonito, este detalle que apunta aquí el Papa Francisco. Esto unido a la breve descripción que hace de que Jesucristo nació en el seno de una familia humana, con todas sus vicisitudes, con todas sus alegrías, pero también con todos sus problemas, con todos sus gozos. ¿Qué os parece esto? A ver, Teresa. Pues a mí me parece genial, porque las cosas de Dios siempre son geniales, claro. Entonces, a mí me parece verdaderamente que es facilitar mucho el camino. En realidad el Señor viene a mostrarnos el camino. Entonces el primer camino que nos muestra es el de la familia, es el primero. Él se hace hombre en una familia, ¿no? Entonces, en una familia sencilla, pues con toda sencillez empieza su vida y con toda sencillez nos muestra cuál es el camino que Él quiere para nosotros, ¿no? Que es eso, el vivir con toda sencillez en la familia que Él nos ha puesto, ¿no? Entonces, me parece que es estupendo. Muy iluminador, ¿no? Stanislao. Si te parece, a mí me gustaría leer textualmente algo que viene en el punto 66 y es una cita de Pablo VI, del Beato Pablo VI, de un discurso en Nazaret 5 de enero de 1964, ¿no? Porque me parece que está muy bien recogido esto que preguntas. Hablando de la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, dice Pablo VI, lección de vida doméstica. Enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. Me parece que son unas palabras, aparte de la belleza con que están escritas, que son profundas y que están diciendo, poniendo de relieve algunos de los aspectos fundamentales de esa familia, que es espejo de todas nuestras familias. Juan de Dios. Bueno, pues que la novedad del Evangelio es que Dios se ha hecho carne y ha compartido con nosotros toda la vida, toda la experiencia humana en la familia. Y por lo tanto el misterio del hombre, como dice el concilio, se ilumina desde el misterio del Verbo encarnado. Y por lo tanto que Dios nos ha enseñado a vivir la familia viviéndolo Él en primera persona. Él en primera persona. Y por lo tanto le podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y ilumina cada situación, cada dificultad, cada persona, cada momento de la vida familiar es compartida por Jesús. Creo que esto es un evangelio. Bueno, cierra este capítulo el Papa Francisco señalando algo que a mí me parece como muy importante, ¿no? Él juega con la idea de que a pesar de sus debilidades, cada familia puede ser una luz en la oscuridad del mundo. ¿Qué pensáis de esto, Stanislao? La idea es preciosa y a mí me parece que además es que se necesita. Y no hay que hacer grandes cosas. Hay que dejar pues un poco lo que decía San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, ¿no? Familia, sé lo que eres. No hace falta hacer grandes cosas ni buscar especial, pues no sé, caminos especiales o singularidades de haber cosas que no se han hecho antes. No. Es dejar que esta realidad preciosa aflore, se vea, porque el Señor también nos dice, ¿no?, que nosotros somos luz. Y no nos dice que tengamos que empeñarnos a ver cómo. No. Vosotros sois la luz del mundo. Lo único que hay que hacer es no apagarla. Bueno, pues a mí me parece que esto sobre todo es un camino que tenemos las familias concretas, los matrimonios concretos.
quiero decir que los documentos están bien y nos hacen mucha falta y son muy de agradecer. Pero lo que entra por los ojos no es un documento, lo que entra por los ojos es este matrimonio que está formado por Andrés y María y que tienen estos hijos o que no tienen hijos o lo que sea, y es, bueno, pues su vivir cada día, eso es lo que entra. O sea, no tenemos que hacer cosas especiales, ser fieles a nuestra vocación, entender que somos una bendición uno para el otro y conjuntamente para la sociedad y para la Iglesia. Entender esto que decíamos de la vocación y, por supuesto, con nuestras dificultades. Todas las vocaciones tienen dificultades. No conozco ninguna vocación que no tenga sus dificultades, ¿no? Pues vivir las dificultades, benditas dificultades, porque si somos fieles yo creo que no se puede esconder una ciudad puesta en lo alto de un monte, ¿no? Pues no se puede esconder una familia que vive en su barrio, que vive en el colegio, etcétera. Más adelante, en este documento, el Papa, creo que es en el capítulo 7, dice que las familias, si son fieles al Evangelio, lo que antes comentabas tú, Estanislao, que inmediatamente se convierten en familias evangelizadoras. O sea, no hay que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantes de este capítulo se refiere a la familia en los documentos de la Iglesia. Yo creo que en este capítulo el Papa lo que expresa precisamente es la importancia que siempre ha tenido esta institución, siempre ha tenido la familia para la Iglesia, ¿no? Y hace un recorrido, ¿verdad que sí, Juan de Dios, por los distintos documentos importantes? Sí, toma como punto de partida el Concilio Vaticano II y concretamente la Gaudium et Spes, que es el último documento conciliar. Y en esos números 47 y 52 el concilio explica de un modo nuevo, renovado, el matrimonio y la familia. Y a partir de ahí repasa el pontificado de Pablo VI, concretamente la encíclica Humanae Vitae y la exhortación Evangelii Nunciandi, la relación entre el amor y la procreación como fruto de las reflexiones del concilio. Después repasa el pontificado Juan Pablo II con la Familiares Consorcio y las catequesis sobre el amor humano, publicadas entre el 79 y el 84, y la Carta a las Familias del año 94. Repasa también el pontificado de Benedicto XVI, sobre todo Deus Caritas Es, su primera encíclica, y la relación entre la caridad y el amor, entre el agape y el eros, y la Caritas in Veritate, de cómo el amor tiene una dimensión social y está llamado a transformar la sociedad, la familia. Y por lo tanto repasa los últimos documentos de la Iglesia que engarzan con la exhortación para mostrar cómo prácticamente se podía haber remontado a Pío XI, que también cita, Casti Connubio, Pío XII, que también cita. Podríamos decir que durante el último siglo la Iglesia ha hablado cada vez más del matrimonio y la familia en el magisterio, en sus documentos, por el interés, por su preocupación, por también la transformación de la sociedad, y por lo tanto creo que es importante conocer estos documentos y esta tradición de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, su enseñanza, porque es tan iluminadora para el hombre de hoy. Pues ahora que ha sacado el tema y que está hablando del conocimiento, de profundizar en estos documentos, usted, que es el director académico del Máster de Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II, me gustaría preguntarle por la importancia que puede tener la formación para las familias, saliéndonos un poquito de este capítulo 3, pero aprovechando la circunstancia que trataba Juan de Dios. Pues yo creo que es evidente la necesidad y la importancia de formar matrimonios y familias. El método de Jesús es formar discípulos, lo dice la exhortación, y por lo tanto el método de Jesús es formar matrimonios y familias. Cuando hablamos de formación, hablamos de un aprendizaje vital, de aprender a amar en el ámbito del matrimonio y la familia, y por lo tanto es un aprendizaje muy concreto, muy práctico, muy pegado a la tierra, pero donde hace falta conocer verdaderamente más y más la singularidad del amor que Cristo nos ha traído, y por lo tanto creo que es muy importante hoy que los matrimonios y las familias se formen. Hay distintos programas de formación. Nosotros en el Instituto ofrecemos a las familias el máster de pastoral familiar en muchas diócesis de España, pero en fin hay tantas cosas que el hombre de hoy necesita saber para profundizar en la verdad del amor, porque hoy tenemos un cierto cortocircuito cultural donde el amor o se entiende como abstracto, teórico, desde un racionalismo, o se entiende como emotivamente.
El amor es lo que yo siento, la emoción, y la emoción vive en el instante, y el amor es para siempre, como decíamos antes. Todo amor verdadero es un amor que dura, un amor para siempre. Nadie quiere que le amen un ratito, o si prefieres entre que nos amen un ratito y que nos amen toda la vida, pues todo el mundo elige amar para toda la vida, ser amado siempre, porque pertenece. Y por lo tanto creo que esta formación ha de ser permanente y hoy muy necesaria e importante para los matrimonios y las familias. Yo les invito a las familias a que aprendan a ser cada día más matrimonio y familia. Sí. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte de este tercer capítulo que estamos profundizando hoy, la mirada puesta en Jesús, vocación de la familia, y luego volveremos para hablar del sacramento del matrimonio, otro de los puntos importantes que destaca el Papa Francisco. Enseguida volvemos. Bueno, seguimos aquí en la alegría del amor, hoy hablando del tercer capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que lleva como título este tercer capítulo, La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Y seguimos compartiendo este espacio con nuestros invitados, con María Teresa, Estanislao y también don Juan de Dios. Bueno, nos hemos quedado en el epígrafe que habla del sacramento del matrimonio. Es otro de los grandes puntos o reflexiones que encontramos en este capítulo. ¿Qué supone que el matrimonio sea un sacramento? Juan de Dios. Bueno, pues supone primero una novedad, porque el matrimonio ha existido desde siempre como realidad humana en todas las culturas, en todos los tiempos, y por lo tanto que el matrimonio sea un sacramento es una novedad. El matrimonio es un sacramento significa el matrimonio es un misterio. Y antes decíamos que el misterio es lo que supera, es un exceso de luz, y porque la palabra griega es mysterion, que después se traduce como sacramentum, y un sacramento es un signo, una realidad visible que remite a una realidad invisible. Esto es la idea del sacramento, ¿no? Es una realidad visible que remite a otra invisible. O es un símbolo que hace referencia a un todo más grande que él. Y por lo tanto la pregunta es ¿de qué es signo el amor del hombre y la mujer? Es signo del amor de Cristo a su Iglesia y es signo del amor de Dios a su pueblo. El amor revela un misterio, porque el amor es un misterio. Y el amor es un misterio que une a las personas. Es una realidad interpersonal y por lo tanto para la Iglesia es uno de los 7 sacramentos, es decir, un sacramento es una acción de Cristo en la Iglesia, que va a transformar la realidad humana del amor y la va poco a poco a ir convirtiendo en caridad conyugal. Esta es la especificidad del sacramento del matrimonio. María Teresa, ¿y qué supone Pues, que sea el matrimonio un sacramento? a ver, pues partiendo de esto que decía don Juan de Dios, creo que está claro que el sacramento del matrimonio no es cualquier tipo de unión. En la actualidad tenemos, pues eso, un montón de uniones que se nos presentan, pero es que no es lo mismo una cosa que otra, claro. Por esto que decía él, ¿no? El sacramento del matrimonio es una vocación, que también lo decía antes Estanislao, una llamada que recibimos de parte de Dios a progresar en nuestra santidad, pero en este camino conjunto, los dos juntos. Entonces, no es, la meta del matrimonio es la santificación de los dos. Es decir, es un camino de amor que nos llegará a la santificación y seremos más felices en tanto que uno procure la santificación del otro. Entonces, es que el matrimonio es eso, es una vocación
una llamada a recorrer ese camino precioso entre los dos. Por tanto, si es una vocación, lo que decían, me parece que decías antes, Estanislao, o no sé, hay que plantearlo como eso, como una llamada, y hay que discernirlo como eso, y hay que acogerlo como eso, como una llamada, y por tanto tú te sientes llamado y respondes a ello. Entonces, así entiendo yo el sacramento del matrimonio, ¿no? Como una llamada de parte de Dios a esa santificación de los dos. Quizá para entender o para iluminar más este tema del matrimonio como sacramento, el Papa Francisco habla de otro sacramento que constituye precisamente el matrimonio. Él habla del bautismo, su relación con el matrimonio, Juan de Dios. Sí, porque toda la vida del hombre está llamada a ser sacramental y por lo tanto el método de Jesús es el método sacramental. Y los sacramentos se inician con el bautismo, que es la puerta de todos los sacramentos, por la cual el hombre es hecho hijo de Dios, es vinculado a Cristo. Esta vinculación de cada hombre con Cristo en el bautismo es el fundamento de todos los demás sacramentos. A partir del bautismo, toda la iniciación cristiana y todos los demás sacramentos se van como desplegando y desarrollando de tal manera que acompañan a la vida del hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Dentro de esta lógica, la relación entre el bautismo y el matrimonio, tal como lo entiende la Iglesia, es particularmente relevante, porque evidentemente las personas bautizadas contraen matrimonio canónicamente en la Iglesia y por lo tanto es una condición para contraer matrimonio canónico el ser bautizados. Bueno, aquí el Papa Francisco pide más reflexión acerca de la acción divina en el rito nupcial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que efectivamente, como decíamos antes, el sacramento es una acción de Cristo en la Iglesia y el Espíritu Santo se derrama sobre los contrayentes, sobre los cónyuges, con un don singular. El Espíritu Santo es don, es amor y es nexo, y va a ir transformando progresivamente la carne y el cuerpo de los esposos para que a través de su unión sexual y su unión corporal vaya generándose una vida nueva que va transformando el amor humano en caridad divina. Y por lo tanto esta acción misteriosa del Espíritu Santo en la carne, pues creo que tiene que ser cada vez más profundizada y más vivida, sobre todo para entender cuál es la lógica transformadora y conversiva, podríamos decir, de la acción de Dios en el amor humano y en la vida cotidiana de los esposos. Creo que es muy hermoso, pero al mismo tiempo muy concreto, porque el Espíritu Santo actúa en la carne, es decir, en las acciones cotidianas, de poner un café, de servir la mesa o de darse un beso. En pequeños detalles, ¿no? Sí, y entonces que el Espíritu Santo actúe en la carne significa que la carne es radicalmente buena, viene de Dios, el cuerpo en el fondo es de alguna manera el primer sacramento, porque es sacramento de la persona, y el matrimonio va transformando lo que es la vida de los esposos en la carne a través de esa acción del Espíritu que actúa en su corporeidad. Creo que profundizar en esto, no solamente la acción litúrgica, que sí ya se produce, sino a través, como es un sacramento permanente, el Espíritu Santo que comienza a actuar en los esposos al día que se casan, pues sigue actuando todos los días de su vida. Esto verdaderamente hay que pensarlo para poderlo vivir cada día con más plenitud. Plenamente, como decíamos, ¿no? Bueno, hay otro punto en este capítulo 3 de Amoris Laetitia que a mí me llama la atención el título, ¿no? Directamente. Semillas del verbo y situaciones imperfectas. ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando lo nombra de esta manera? ¿De qué nos va a hablar en este punto? En este punto lo que recuerda es una doctrina muy antigua en la primitiva Iglesia, donde frente a las culturas paganas, pues había como en la historia de la salvación una lectura que se ha ido preparando el Evangelio a través de semillas del verbo a lo largo de la historia. Eran como pequeñas semillas que habían ido como apuntando a la plenitud de Jesús. Y por lo tanto, bueno, pues había cosas buenas ya antes de que viniera Jesús que van como disponiendo a la historia para que venga Jesús. Utiliza, por lo tanto, esta analogía para explicar que también en otras tradiciones religiosas la gente se casa y hay también elementos positivos en otras religiones, en otras tradiciones religiosas del matrimonio
que ayudan a comprender mejor la plenitud a la que está llamada la realidad matrimonial. Y por lo tanto, bueno, pues es algo que abre la perspectiva a entender que hay distintas formas o tradiciones sobre el matrimonio, sobre todo en el diálogo interreligioso. La pasada semana estábamos en Roma con un rabino, como entiende los judíos el matrimonio, como entiende, no sé, el Islam o el budismo, otras tradiciones religiosas que han vivido el matrimonio con otras formas y que contienen elementos de verdad que apuntan a una plenitud que es la que se revela en Jesucristo, y por lo tanto, bueno, pues esta atención en el mundo multicultural y multirreligioso en el que estamos viviendo, donde se producen tantas veces, como sabemos ahora, pues con más frecuencia, matrimonios entre personas bautizadas, no bautizadas, de diferentes tradiciones o culturas. Bueno, pues estar atento y reconocer los elementos positivos que puedan tener estas tradiciones, pues siempre iluminador. Sí, 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 yo creo que es un gesto importante del Papa Francisco. Situaciones imperfectas. Habla de semillas del verbo divino y situaciones imperfectas. Y aquí señala algo que creo que también es fundamental, ¿no? Porque indica cuál debe ser la postura ante estas situaciones imperfectas. A ver, Estanislao, Teresa. La postura de la Iglesia, perdón, no sé si lo he dicho, ante estas situaciones imperfectas. La doctrina es hermosa y es excelsa, ¿no? La realidad de muchas personas es que están un poco alejados o muy alejados de esta doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? El Papa en varias ocasiones ha entendido la Iglesia actual como, la imagen es suya, como un hospital de campaña. Un hospital de campaña no es un hospital universitario. No nos da tiempo a investigar, a leernos los manuales, hay que dar soluciones de urgencia, porque las personas vivimos cada día, ¿no? Entonces, aquí se ha desatado, en mi opinión, toda una corriente que ha estado siempre presente, pero ahora se ha puesto la lupa en ella, ¿no? De acogida a la persona, independientemente de que esté en una situación que contradice la doctrina de la Iglesia. Pero esa persona se tiene que saber acogida, se tiene que saber querida, se tiene que ver querida, para ir dando soluciones según se va pudiendo. Entonces, el Papa está muy atento a esto, el documento está muy atento a esto, y la norma que da siempre es discernimiento personal de cada situación. Sí, a los pastores, en concreto a los sacerdotes, les dice que con mucho cuidado, es verdad, que se analicen cada situación, que cada situación puede ser distinta, y les pide discernimiento así. Los sacerdotes, por supuesto, pero los agentes de pastoral laicos, esto también lo tenemos que tener como una prioridad, porque muchas veces el primero que recibe la información o el primero que recibe la confidencia no es el sacerdote, que precisamente porque la persona está viviendo en una situación de cierto alejamiento de la Iglesia, digamos que el sacerdote le queda lejos, y ahí somos nosotros, y sin renunciar nunca a decir la verdad como es, o sin decir que lo que no es, por una falsa compasión, sí que tenemos que estar muy atentos a las necesidades, sí. Bueno, el Papa Francisco, en el siguiente punto de este tercer capítulo, habla de la transmisión de la vida y la educación de los hijos, y parte del hecho de que la sexualidad está ordenada al amor conyugal entre el hombre y la mujer. Vamos a hablar de esta idea, y vamos a hablar de otra idea que a mí me parece muy esclarecedora a la luz de nuestra sociedad y de algunas situaciones que se nos pueden plantear en nuestro día a día, y es que dice muy claro que los hijos son un don y no un derecho. ¿Qué os parece? ¿De Dios? Pues sí, los hijos son un don de Dios porque vienen siempre de Él. Tenemos una dificultad verdaderamente en la cultura occidental, porque la paternidad y la maternidad se viven desde el deseo y desde un deseo absolutizado. Es decir, Dios ha plantado en el corazón del hombre el deseo de ser padre y de ser madre, pero ese deseo de ser padre y de ser madre es el deseo de recibir un hijo, el deseo de acoger un hijo, porque el hijo es un don, el don se acoge. Toda vida humana es un novum en la existencia, cada uno de nosotros somos únicos, singulares, irrepetibles,
y por lo tanto la vida humana viene de Dios y Dios ha querido que cada uno de nosotros venga a la existencia a través de un padre y una madre, a través del amor humano. Y esa perspectiva del don es la que instituye la tarea de generar y la tarea de educar a los hijos. Por lo tanto, somos verdaderos colaboradores, ministros de la acción creadora de Dios, que es una acción que quiere llevar al hombre a la plenitud, y esa es la tarea educativa que hoy es tan importante. Como dijo Benedicto XVI, vivimos una urgencia educativa grande, Sí. porque vivimos una crisis de generatividad epocal, la gente ha dejado de tener hijos, hay menos hijos, es más difícil educar a menos hijos que a más hijos, lo saben las familias que tienen muchos hijos, y por lo tanto hay una emergencia educativa que verdaderamente nos interpela a todos, porque en los hijos y en la familia está el futuro de la humanidad. Del desafío educativo hablaremos un poquito más tarde. A ver, esta idea, Estanislao, María Teresa, de los hijos como un don y no como un derecho. Además, vosotros Pues, lo habéis vivido de una manera muy sí, especial, porque sí. lleváis 37 años casados y no habéis tenido hijos. Claro, nosotros podemos testificar verdaderamente que son un don, son un don. Nosotros sí pensábamos tener una familia grande cuando nosotros nos casamos, y en cambio el Señor no nos ha concedido hijos. Entonces es una experiencia dolorosa esa, ¿eh? Es una experiencia dolorosa de vivir, es difícil de encajar cuando, pues por esto que decía don Juan de Dios ahora, ¿no? Digamos que se cae de su propia naturaleza, que el matrimonio, como fruto natural del matrimonio, viene el hijo. Entonces, lo nuestro era pues tener hijos, claro. Entonces, es doloroso de decir, pues no, el Señor te estará llamando por otro lado, porque por aquí no. Y también es cierto que en principio se te plantea decir, ¿y por qué yo no? Esa pregunta también te viene, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo como todos, no? Entonces, es necesario, pues eso, ese caer en la cuenta de que el Señor te está llamando por otro lado, el Señor te quiere por otro lado. Tú no tienes derecho a tener el hijo. Y de la misma manera que no tienes derecho a tener el hijo, tampoco tienes derecho, digamos, a no tenerlo. Si el Señor te envía un hijo, pues no puedes, por más circunstancias raras que vengan y demás, no puedes decir, claro, esto lo corto yo ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, los hijos no son un derecho, no son un capricho tampoco los hijos, que se tienen o no se tienen, no sé, a mí me conviene, no me conviene. O sea, un poco como que manipulamos nosotros la acción preciosa que el Señor concede a los matrimonios de ser coprotagonistas con Él en la generación del hijo, ¿no? Entonces, no sé, Estanislao, no sé si quiere aportar algo. Sí, algo más, porque una solución a la falta de hijos es la adopción. Y, a ver, yo no tengo nada en contra de la adopción, sino al revés. Soy muy favorable a la adopción. Somos padrinos de niños adoptados por otros. Nosotros nos planteamos la adopción y lo discernimos en su momento, pero precisamente esto que acaban de comentar tanto don Juan de Dios como María Teresa, ¿no? Y es que no veíamos que eso fuera algo que se nos daba, y nos daba un poco de miedo satisfacer un capricho que acaba de decir. Entender la adopción como la satisfacción de un capricho. Entonces, si es que no hemos venido al mundo para tener o para no tener hijos, ni para tener muchos o para tener pocos. Hemos venido al mundo para cumplir con una vocación que Dios nos ha dado, que en definitiva es la vocación a la santidad. Y esa a unos nos lo hace recorrer desde la soltería, y a otros se lo hace recorrer desde el sacerdocio, y a otros les llama por el camino de una familia numerosa, y a otros les da un hijo y luego se lo quita. Quiero decir, es que hay tantos caminos como personas, ¿no? Entonces, por eso no podemos entrar en el juicio de casos concretos, pero las ideas sí me parece que está bien que las expresemos, ¿no? La adopción es muy respetable, yo soy muy favorable a ello, pero hay que discernirlo despacio. Por si acaso, lo digo porque si acaso hay alguien que se lo está planteando, que probablemente hay varias parejas jóvenes que se encuentren en este caso, no es ni que adopten ni que no adopten, sino que
que lo disciernan despacio y vean si es que el Señor se lo quiere dar, les quiere dar el hijo por esa vía. Ujú. Bueno, el Papa Francisco habla del desafío educativo. Antes ha salido ya algo, ¿no? Y en esto es muy rotundo, ¿no? El desafío educativo que se encuentra hoy día en las familias. El Papa llega a decir que la escuela no sustituye a los padres. ¿Qué os parece esto? Esta idea, Juan de Dios. Pues que efectivamente los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, precisamente porque los generan, los educan. Toda la educación es una educación al amor y aprendemos a amar en primer lugar en la familia. Por lo tanto, la familia es el primer seno educativo, el primer útero espiritual donde nace y crece la persona humana como fruto del amor. Y por lo tanto la familia es insustituible en esta tarea educativa. Efectivamente, después la familia necesita de otras familias, porque no es bueno que los matrimonios estén solos, que las familias estén solos, Sí. no somos islas, y por lo tanto las familias necesitan de otras familias. Esa familia de familias es la parroquia y la iglesia, y también esa familia de familias es la escuela y la sociedad. Y por lo tanto la familia abre a la persona a todo lo que es ese proceso maravilloso de la socialización de la persona, de abrirse a las relaciones, empezando por los padres, por los hermanos, con los compañeros de clase, con los otros conciudadanos. Esta tarea de la familia genera sociedad, genera vínculos sociales en un mundo en el que estamos viendo cómo las formas individualistas se van poco a poco imponiendo y las personas están muy solas. El Papa es consciente de la soledad en que vive el hombre contemporáneo y por lo tanto la precariedad de los vínculos afectivos y de los vínculos sociales. En este sentido, la importancia de la educación de la afectividad y la sexualidad es muy remarcada en la exhortación, porque precisamente el aprendizaje del amor está pidiendo que el hombre descubra los significados del cuerpo. ¿Quién soy yo? Que soy hijo, ser hijo es recibir un cuerpo. ¿Quién soy yo? Que está llamado a ser hermano, a ser esposo, a entregar el cuerpo. En fin, la identidad del hombre está en juego y por eso es tan vital la tarea educativa y tan hermosa y tan necesaria. Me llama mucho la atención y yo me eché una risa, lo tengo que reconocer, cuando nos nombraba a los padres ministros de educación. Lo dice tal cual en la exhortación apostólica, que somos ministros de educación. Ahí es nada. Y me llama mucho la atención porque el Papa dice que la Iglesia tiene una responsabilidad en esto de la educación, en esto de la misión educativa, ¿no? Que debe apoyarnos a los padres para cumplir con esa misión educativa que tenemos. Esto a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que pida esa responsabilidad precisamente a la Iglesia. ¿Vosotros cómo lo veis? Me ha gustado mucho ese apartado de la exhortación y me parece que a las palabras hay que darles el valor que tienen, ¿no? Cuando dice que la educación hoy es un desafío, que estamos ante un desafío educativo, claro, cuando yo daba vueltas a esto, si a mí alguien me plantea un desafío, yo tengo que defenderme. Porque no me está invitando a tomar un café tranquilamente con unas pastas, ¿no? Claro. Eso quiere decir que hay todo un mundo que está agrediendo de algún modo a la familia en este tema de la educación. Si eso lo unimos con otra expresión que también utiliza el Papa, tomada de los documentos del concilio, y es que la obligación de la educación es gravísima, dice. La Iglesia, que es muy cauta y es muy prudente, no suele ser muy pródiga en superlativos. Restringe los superlativos mucho. Sí. El Altísimo, el Santísimo Sacramento, la Santísima Virgen María y muy poquitos más, ¿no? Y habla de la educación como una obligación gravísima. De hecho, es el título de uno de los documentos del concilio, ¿no? Entonces, si por una parte hay una obligación gravísima y por otra parte estamos en un mundo hostil, eso quiere decir que esto hay que tomárselo en serio. Esto de la educación hay que tomárselo en serio. Y no podemos dejar que otros eduquen, sobre todo en estas cosas que son fundamentales para la formación de la persona. En las virtudes en general, en eso que llamamos valores y que, bueno, pues no deja de ser ahí un ámbito un poco difuso, que no sabemos muy bien echar mano de él, ni concretarlo. Hay que
insistir de todas las formas. ¿Qué podemos hacer? A mí me parece que nos podemos ayudar mucho en iglesia. ¿Qué quiero decir? En comunidad, unos con otros. Nos podemos echar mucha mano unos a otros, pues porque esta es una preocupación común. Y cuando hay una preocupación común, pues del tipo que sea, se monta una asociación, se prepara, lo que sea, si hay que hacer una protesta, lo que sea, ¿no? Quiero decir, se hacen acciones comunes. A mí me parece que hay que hacer más todavía en esto. Sí, sí. Los padres, al menos los padres de fe, que están viendo que ante este desafío, pues sus hijos se pueden ir perdiendo por caminos un poco extraños, una solución es esta, es la unión y es la cooperación entre unos y otros. Y bien, pues para eso tenemos las parroquias, los colegios. Estupendo. Sí. Por último, el Papa Francisco en este capítulo habla de la familia y de la Iglesia. Yo voy a leer textualmente una frase que encontramos al final, al término de este capítulo. Dice: con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciendo su testimonio. Debo reconocer que cuando yo leía esta última parte pensaba, cuando se abrieron los trabajos sinodales, cuando se reunieron los padres sinodales, estábamos en el sínodo para la familia, expectantes, todos los medios de comunicación, esperando qué normas, nunca mejor dicho lo de normas, y qué restricciones iban a poner, que si los divorciados, que si los vueltos a casar, que si... Cuando estaba todo el mundo pendiente de todas estas situaciones que se recogen en la exhortación apostólica, pero que no son las únicas, precisamente el Papa y los padres sinodales pues hacían llamamientos de este tipo, ¿no? Diciendo que la Iglesia agradece el testimonio a las personas y a las familias, y que son muchas, que permanecen fieles al Evangelio. A mí me llamaba mucho la atención este punto con el que se cierra este tercer capítulo, y yo creo que con el que se podría cerrar esta exhortación apostólica, porque creo que es verdaderamente importante. Es decir, hay situaciones imperfectas, como veíamos antes, pero bueno, hay otras situaciones que no son tan imperfectas, o familias normales que decíamos antes, pues intentan seguir siendo fieles al Evangelio, ¿no? En su día a día, en su pequeñez, en sus detalles de diario. No sé cómo veis esto. A ver, Juan de Dios. Sí, yo creo que lo que han puesto de manifiesto los dos sínodos y todo este camino sinodal, que ha sido un acontecimiento extraordinario en la Iglesia, porque nunca se había producido el que durante dos sínodos consecutivos el tema fuera el mismo, el tema fuera la familia. La Iglesia ha redescubierto más y más que entre todos los caminos por los que la Iglesia se dirige al hombre, la familia es el primero y el prioritario. Y por lo tanto que hay una relación íntima entre la Iglesia y la familia, que la Iglesia tiene que ser cada día más familiar y que la familia genera la Iglesia. Y por lo tanto el testimonio es el modo de comunicar un acontecimiento del encuentro con Jesús. Y por lo tanto las familias que testimonian el amor humano y el amor de Cristo, edifican la Iglesia, están construyendo la Iglesia. Dice la exhortación que el hombre tiene una vocación constructiva. El capítulo primero habla de cómo después de la palabra Dios, la palabra que más usa la Escritura es la palabra hijo, ben en hebreo, que tiene que ver con baná, que es edificar, construir. La Iglesia la construyen, la edifican las familias con su vida cotidiana, y no solamente con su testimonio, sino con sus prácticas y con sus acciones concretas, porque creo que la forma en la que la familia da testimonio es viviendo la vida familiar, y a través de sus prácticas de piedad, pero prácticas educativas, prácticas sociales, lo que es la vida de las familias. Así se construye la Iglesia y así se construye la sociedad, porque la familia no solamente es un sujeto eclesial, sino para la exhortación es un sujeto social. Y creo que estas dos cosas me parece que es, bueno, que la exhortación las pone muy, muy de relieve. Teresa, Stanislao. Pues a mí me parece que concluye el capítulo poniendo de manifiesto algo que viene en el título de la exhortación, la alegría. Pues hace ahí una enumeración, digamos, o bueno, habla de los frutos, ¿no? Que se viven en ese día a día que decía don Juan de Dios, ¿no?
pues desde el don recíproco de uno a otro, del compartir, el cuidarse, el aprender a perdonarse, todo esto que produce ese día a día gozoso de una vida sencilla, de un matrimonio, de una familia, y que a mí me parece que no es otra cosa sino que esto, fuente de alegría en la vivencia del amor. Estanislao. Me quedaría con algo que también dice la exhortación, que la familia es un bien para la Iglesia y la Iglesia es un bien para la familia. En cuanto que la familia pueda ser un bien para la Iglesia, hay una expresión que me parece muy acertada. Yo por lo menos me identifico mucho con ella. Dice que es una fuerza constante. Me ha llamado la atención esa expresión. No es un bien puntual, entre otras cosas porque el matrimonio, como nos decía antes don Juan de Dios, no es un sacramento puntual para un momento, sino que el ejercicio del sacramento del matrimonio es permanente, es constante. Me quedaría con eso. Con esta idea hemos empezado el programa y con esta idea vamos a terminar, ¿no? El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Juan de Dios Larrú, del Instituto Juan Pablo II. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. María Teresa, Estanislao, gracias. Gracias por vuestro testimonio. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.